Muy buenas tardes. Ya son prácticamente las 12, el mediodía de este 21 de abril. Para todos nuestros seguidores que desde lugares nos siguen en varias regiones de nuestro país, desde prácticamente el río Bravo hasta la Patagonia, nos están siguiendo. Quiero señalar que esta ocasión no quiero dejar, como cada semana hago, de saludar y recordar que se cumple un mes más, ya prácticamente una semana más, y nada sabemos acerca de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, quienes en contra de su voluntad fueron desaparecidos, y debo suponer que ello nos plantea la necesidad de demandar la explicación que como crimen de Estado nos debe el gobierno en turno. Ellos se comprometieron desde un principio a considerar esto y atenderlo, pero hasta ahora no queda claro. Quiero también enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez, mamá de Viridiana Naid, que lleva más de 8 años desaparecida, estudiante de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y seguimos esperando. Sabemos que no está sola y que seguiremos esperando como se debe una explicación. El día de hoy contamos con la participación y generosidad de un buen amigo, matemático, filósofo de origen checo, de la República Checa, Antonín Kozik. No quiero dejar de agradecer a quienes desde Praga, de algunos otros lugares de Europa, París, Italia, y nos siguen en otros lugares. Quiero señalar que efectivamente nos siguen en Sudamérica, y daremos comienzo hablando del, más que hacer una presentación del filósofo, matemático, músico y no sé cuántas cosas más, Antonín Kozik. Para que no haga gestos y caras, solamente plantearé una primer línea de análisis que es importante para nosotros. ¿Qué es y qué nos implica reconocer en qué lugar nos encontramos hoy en el mundo y en muchos países ante la realidad que nos agobia, no solamente de la pandemia y epidemia de COVID, por lo menos para México y América Latina, la violencia estructural que ciega tantas vidas como la propia epidemia y pandemia, las guerras de aquel lado de Oriente Medio, Siria, por mencionar una, los problemas en África, es decir, el problema no solo es COVID, hay mucho más. Por otro lado, también está la guerra de la industria químico-farmacéutica, no solo por medicamentos, instrumentos, herramientas, sino también el asunto de las vacunas. ¿Dónde nos encontramos? Para ello sería importante escuchar y darle la palabra al buen Antonín Kozik. Cierro mi micrófono y lo vuelvo a abrir más al ratito. ¿Dónde nos encontramos? Esto
es una pregunta bastante difícil, no la puedes reformular en otra manera, porque hasta aquí difícilmente si può contestar o decir algo. Porque ¿qué quiere decir dónde nos encontramos, dónde estamos contemporáneos? Porque sé pura la verdad que si encontramos en este mundo o no. Podríamos un po' se la puedes reformular en una otra manera, forse sería mejor. Enrique, ¿me escuchas? Enrique. Oh, Enrique, ¿me escuchas? A ver, sí, claro que te escucho. Sí. La puedes Y, reformular de otra manera, un poquito, porque este es bastante difícil. a ver, replanteemos la pregunta bajo otro nivel de análisis. Sí te escucho. Sí, sí. Voy a reformularla. Para algunos filósofos, por ejemplo, acaba de publicar muy recientemente Byung-Chul Han un trabajo y habla de un momento en el cual parece ser que la sociedad está cansada ya. Y habla de la sociedad del cansancio. Por Sí, su lado, el filósofo francés clásico de los modelos de la complejidad, con un colega portugués, plantea el problema de en realidad debemos replantear el rumbo que llevan nuestras naciones y el mundo. ¿Sí? Naturalmente podemos pensar claramente contigo, vivimos realmente bajo el miedo, la angustia, la inseguridad, la insensibilidad, la indefensión o sentimiento de indefensión. Hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. ¿Qué es lo que encontramos hoy bajo las circunstancias que en este momento vivimos? mira, yo busco un po' explicarte tan difícil decir dónde nos trabamos en este momento. Es que tú sabes que a mí me gusta mucho Agamben. Y Agamben dice una cosa que es muy bella. Contemporáneo es el que mantiene la mirada fija en su tiempo. Momento, aquí tengo la traducción en español. Contemporáneo es el que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no las luces, sino las tinieblas. Entonces, contemporáneo es algo donde hay oscuridad. Non puoi hablar di contemporaneo come algo que puedes reconocer bien. Tú puedes reconocer pasado, puedes planear tu futuro, pero reconocer que acaece contemporáneamente es bien difícil. ¿Qué es contemporaneidad? ¿Con qué puede ser contemporáneo? Puede ser contemporáneo en lo mismo tiempo, cada uno tiene el su tiempo. Estás contemporáneo con tiempo o afuera, ¿qué es tiempo? Porque así entramos en muchos problemas. Mira, también Agamben hace un buen ejemplo de cosa es contemporáneo con la moda. Como tú sabes, la moda es discontinua totalmente. O algo es de moda o algo no es de moda. Y tú no puedes ni hablar de historia, puedes hablar de historia de moda, pero
sin buenos resultados. No, ni puedes prever la moda. Algo es en la moda, ma ¿qué quiere decir que es algo en la moda? ¿Qué quiere decir? Que si prepara algo ya está en la moda, o cuando se vende ya está. ¿Cuándo es en la moda? ¿Cuándo es este momento que algo está en la moda? No lo puedes aferrar bien. Ajá. Está siempre puedes hablar mucho, pero que te crea problemas es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Entonces, hablar de qué es contemporáneo, en cuáles situaciones estamos, es bien difícil. Tú puedes tomar algo que te aparece, por ejemplo, este que se anuncia como epidemia, y buscar adesso estamos, ser attenti, ver o non ver. Perché se tu ves algo, nello mismo momento ti si oscura otro. ¿Es así? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Enrique? Sí, claro. A Sí, ver, elimino la palabra contemporaneidad. sí, va bien. Yo elimino del análisis Lástima, la palabra perché contemporaneidad, pero lástima. puedo utilizar el término simultaneidad en el evento pandémico y epidémico, de modo tal que la simultaneidad para diversas regiones del planeta, para diversos países, pero sobre todo para la gente en general, se ha estructurado, no considero que de manera deliberada por los gobiernos y poderes fácticos, porque hubiera sido muy maquiavélico, y concedo poca inteligencia de que digan, vamos a aventar una epidemia para generar miedo, angustia, aislar y contener la movilidad social. Sin embargo, ¿es esta la simultaneidad del miedo? Tenemos miedo, por ejemplo, a sentir dolor por pérdidas, muerte, enfermarnos, y entonces el miedo por sí mismo se vuelve otro objeto de evitación, de modo tal que me Bueno, vuelvo tenemos, invisible yo creo y que se normaliza una actitud de desprecio a lo que sucede. miedo tenemos sobre todo que no sabemos nada. Ni, non sabe nada ni epidemiólogos, ni que se ocupan de virus. Más o menos es lucha, que poi vemos. Ajá. Es lucha entre epidemiólogos, entre que se ocupan de virus, entre políticos, entre todos, porque ninguno sabe nada, si sabe bien poco. Ajá. Y uh, tú estás en esta situación sin poder reaccionar, porque normalmente si tú hay un problema, puedes reaccionar. En este problema no puedes reaccionar nada. Único que puedes hacer es ver las noticias en internet, eh, anuncios de los políticos, y ya, es todo. Este es miedo, porque miedo, ¿qué caracteriza el miedo? El miedo es caracterizado que no te puedes mover, que cuando tú hay miedo, rimanes sin movimientos. Y nosotros estamos en la situación bien opuesta, que tenemos que estar sin movimientos total, entonces es la misma situación como, que te hace inducir el miedo. Ajá. ¿Es bastante claro o no? A ver,
Mencionas otro asunto que me parece importante. Dijéramos en México, la epidemia nos cogió como al tigre de Santa Julia. El tigre de Santa Julia era un personaje, un delincuente menor, que cuando lo agarraron por traición de su mujer, la cual le preparó unos alimentos que le provocaron diarrea. Lo agarraron evacuando, no sabía si terminar, correr o qué. Parece ser que la epidemia nos ha pescado de la misma manera. En el mundo, no. Es algo que no había la capacidad para afrontarla exitosamente. Mucho menos con un modelo centrado en los expertos, dijeras. Resulta que epidemiólogos, virólogos, políticos, ministros de salud, no saben nada. Están No, non sabe nada. improvisando. Están Non solo che non improvisando. saben nada, ma luchan entre ellos per poder. En esta situación donde ninguno sabe nada, ellos luchan per poder, fingiendo de saber algo. ¿Es así? Me queda claro que hay una lucha entre ellos, una lucha por el poder y la toma de decisiones políticas y económicas en este asunto. La sociedad en general se ve desprotegida, se siente vulnerable. Entonces tenemos, según dices, una sociedad enclavada dentro del miedo, y dijera Byung Chul Ha, ¿sí?, enclavada en el cansancio, pero además en una estrategia de insensibilización. Ya no siento nada ante tanta muerte. Decir, bueno, hablar de 210,000 oficialmente en México muertos, 2,300,000 más o menos contagiados. Puede ser infravalorada la cifra, es irrelevante cuál sea la cifra. En el mundo puede Sí. ser mayor o menor que la gripe española, ¿sí? No importan los números ni la época histórica. Parece ser que también nos insensibilizamos. Somos la sociedad del miedo, la sociedad de la insensibilización y la sociedad de las pugnas, porque además hemos aprendido a obedecer y a esperar que alguien nos gobierne. Entonces nuestro problema es por quién votamos, no cómo tomamos las decisiones para enfrentar nosotros el problema, sino cómo los expertos, los grandes líderes, los grandes caudillos enfrentan con sus estrategias el problema y nos lo resuelven a nosotros. Somos la cultura del silencio, la cultura de la obediencia, sea hacia uno u otro grupo en disputa, el miedo, el cansancio y la insensibilidad. ¿Podríamos definir este momento como caracterizado por esos rasgos? Mira, hay una cosa que es bastante preocupante. Tú conoces un filósofo brasileño checo que se llama Willem Flusser. ¿Conoces? No, sí. No. Él escribió un libro que se llama Posthistoria y donde comienza primera cosa que la cosa horrible dell'Olocausto non fu solo che fu un genocidio, però che fu un genocidio en la base de proceduras, en la base de un procedimiento. Y que esto fue mucho, nosotros prácticamente nos encontramos en una situación un poquito semejante. ¿Por qué? Nosotros
ya no dejamos funcionar como hombres, ma estamos constregidos a actuar como máquinas, como autómatas, seguir las reglas, y no huir afuera de reglas. Y después, ¿dónde hay la vida? Único que te resta es miedo de morir de vida. No te resta nada más, porque no hay experiencia, no hay nada. Único que te queda es miedo de morir. ¿Es así? Pero vamos, no es solo el miedo a la muerte, no es solo el miedo a contagiar al otro por el miedo al sentimiento de culpa. Ojo, yo utilizo aquí la categoría culpa como un sentimiento subjetivo de una persona que se siente mal porque se atribuye a sí mismo la responsabilidad de una serie de sucesos. Con ello me refiero a un sentimiento de culpa que es diferente a la noción jurídica de si soy o no efectivamente responsable de un acto punible o no. Hablo de para evitar el sentimiento de culpa, también tengo miedo de contagiar a otro. Y entonces me vuelvo al, como dijera en su momento Michel Foucault, un personaje del carácter de vigilar y castigar. Ahora me la paso vigilando quién sale a la calle, quién usa cubrebocas, quién no lo usa, y en las redes me la paso responsabilizando a los que salen, a los que no usan cubrebocas y a los demás de lo que pasa, y revictimizo a las víctimas de una pandemia. Pues se murió por irresponsable. Pues claro, no se cuidan, no aprendemos. Es decir, parece ser que Sí, somos también una sociedad un momentito. en ¿Es ira sentido de culpa desquitándose. para el vecino o es sentido de culpa por no seguir las reglas? Es sentido de culpa para sentir las reglas, porque tú no sabes qué es este virus, tú no sabes cómo se transmite, tú no sabes nada. Y sin embargo, el sentimiento de culpa no está asociado al saber, está más directamente vinculado al creer. Yo Sí, creo. exacto. Entonces, Entonces, como ignoro, tú crees, entonces sigues la regla. a ver, Te objetivamente existe una comienzas epidemia. de sí mismo, comienzas a ser un automata, un procedimiento, una máquina. Te comportas como máquina. Y si no te Indudablemente, comportas, sientes sentido de culpa. O no lo sientes, depende. ¿Es así o no es así? a ver, el problema no es la automatización de la expresión de No es pensamiento. automatización, más seguir las reglas. Mira, seguir las reglas ya es. Aquí comienza automatización. Yo no estoy funcionando como un autómata. Sigues las reglas, siempre más reglas. A ver, entonces, este momento, que no puede ser definido en términos de las dos primeras preguntas, ¿dónde estamos? Y su relación con la contemporaneidad, por Sí, eso desplazo hacia el término simultaneidad sí. de una serie de sucesos que ocurren temporalmente, de manera simultánea. Tampoco podemos saber porque no cargamos las piedras del oráculo de Delfos para arrojarlas y preguntar hacia dónde vamos. Pero el problema sigue siendo, como plantea Edgar Morin,
debemos cambiar el rumbo. Y Sí. ese cambiar el rumbo significa reconocer un ser intencional, un ser que se plantea, bueno, y dijera, tenemos que aprender de la experiencia para poder decir, bueno, ¿cómo podemos afrontar esta coyuntura y proyectar Ma intencionalmente non hai esperienza, vivencia, non hai esperienza. Pirishivani, una vivencia que te permite colocarte en un punto de partida que sí hay. Que sí hay. Porque si no, pienso, preguntarnos hacia dónde vamos puede ser replanteado hacia dónde queremos ir, que no solo depende de nuestra voluntad, porque no es un problema de voluntad o intención, es un problema también de factibilidad. O dijeran algunos matemáticos, y tú de esto le sabes muy bien, de probabilidad. Sì, ma la probabilità non ha nada que hacer con realtà. ¿Cómo sabes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sentarnos y esperar? Y entonces ¿no? Estamos colocados en esa circunstancia. Nos queda el rol del observador de una obra de teatro. Laissez faire, laissez passer. No, perché hai sempre uno strumento bien poderoso che è dudar di todo. Sí, dudamos de todo. Y esa duda, quizá en términos de lo que es la duda metódica que planteara René Descartes, ¿sí? Dudo de todo. Y entonces, la opción es el nihilismo. Es decir, no tenemos futuro, Tenemos futuro. pero incierto. Bien incierto. Es más probable que tenemos poco futuro. ¿No te parece? A mí me parece que sí, si no, no tiene sentido. Valga la noción de sentido, que es otra categoría que tocaron en su momento. Sobrevivientes del Holocausto, es más probable el sentido. Sí hay futuro. Sí hay Sí, ma el futuro. sentido es también una construcción que ti solo hace alibi per non pensar más, per dejar las cosas. Tienes el sentido, la dejas. Non lo so, aquí es siempre, tú, mira, perché nosotros, sobre todo, estamos en una sociedad que es basada sul passato, sulla storia. Ma más storia hay, menos puedes decir de futuro. Perché capacità di riconoscere il passato presuppone que no puedes hablar de futuro. Fíjate una cosa, que yo siempre me maravillo, ¿cómo es posible que yo conozco poco de metodologías de la historia, pero pues, ¿cómo es posible
che los documentos a cuales si da per costruir la storia valor son documentos de políticos o sobre políticos, mientras documentos sobre las brujas o de las brujas non si prenden seriamente, perché tendría a ser exactamente el contrario, perché documentos sobre los políticos son siempre instrumentales, pero documentos sobre las brujas non pueden ser strumentales. Non hay ningún motivo per hacerlos strumentales. ¿Es así o no? Bueno, entonces lo que estás planteando es un principio de exclusión y de inclusión simultáneo. Incluyes un conjunto de hechos y sucesos para construir un modelo explicativo de este, instrumentalizable o no, mientras que otros los excluyes porque de antemano das por hecho que son irrelevantes. Esto implica, según tu posición que planteas, Sí, estamos ¿qué es relevante? inventando la realidad. Sí, exacto. Y ante la coyuntura que hoy se vive, estamos inventando una serie de realidades de las cuales debemos dudar. Y más una serie, mira, porque siempre, si tú quieres ver algo, tienes que oscurar algo otro. Si quieres ver estrellas, tienes que oscurar el sol. Si quieres ver, non so, ma sempre non puedes ver contemporáneamente muchas cosas y más, no puedes ver contemporáneamente más aspectos de la misma cosa. Siempre algo tienes que oscurar. Y mientras lo oscuras, no te lo recuerdas más. Que entras en un círculo que non te hace observar más bien. Bueno, planteado hasta aquí, entonces la recuperación de esa experiencia que tampoco hemos tomado me conduce a Ma per hablar. recuperar experiencia, tienes que hacer algo, tienes que luchar con alguien, dar patata a alguien, tienes no lo sé, tienes que hacer diversas cosas que son todos casi prohibidos. Esta es experiencia. Experiencia no es que algo te dice cómo tienes de comportarte, ma experiencia es que tú sientes algo. A ver, pensemos saliéndonos aparentemente de la dinámica que llevamos. Has publicado un libro recientemente que se llama Insistenza. Sí. O Insistencia. Insistencia, sí. Esa idea de la insistencia tiene que ver necesariamente con esto. ¿Por qué insistencia? Sí. Y que además son relatos o narraciones. No son reflexiones de esta naturaleza. Hay personajes, hay tramas, hay diálogos, no hay corolarios porque no tiene la función esópica de lo que es la fábula y sacar una moraleja. Simplemente me recuerda un poco a Rulfo en El Llano en Llamas. Sí, a mí me gusta, muchísimo Juan Rulfo. El diles que no me maten, Justino, anda, ve y diles que no lo hagan por caridad. Pero pensar en ello y pensar en la narrativa que planteas en Insistenza, ¿por qué Insistenza y por qué este estilo de narrativa con personajes? Porque tú estás en Praga o en Italia regularmente, pero no en México, ya tiene años que no estás. Y si lo leo, pienso en México
O pienso en algunas regiones de América Latina, que entonces quedan guardadas como memoria a través de la escritura. Y Mira, entonces la memoria, la inventora nos golpea de nuevo. Mira, primera cosa che per me il Messico era veramente una esperienza grandissima, muy grande, perché io comprendi muchas cosas allá que eran oscuros. Y también me ayudó mucho de ver las cosas desde más aspectos de las cosas. Yo te digo una cosa que me gustó muchísimo. Por ejemplo, arte mexicana. Si tú vas en un museo de arte de los cuadros, son cuadros que respetan las reglas que son semejantes europeas, pero exprimen totalmente algo diverso. Si tú lees por ejemplo, Juan Rulfo, él respeta también las reglas como contar, pero exprime algo totalmente diverso, una cosa muy interesante que en Europa. Si tú escuchas la música mexicana, tiene las mismas reglas armónicas como en Europa, es casi lo mismo, pero exprime todo diverso. ¿Es así? ¿Tú lo sientes tú también o no? Bueno, es que Así. hablar de la música hecha en México por Yo, mexicanos. yo pienso de música seria, No, hablo de música que se seria, llama seria, pienso, sí, sí, y también es muy diversa. sí, Puedo pensar desde sones, sí, puedo pensar valses, sí, polcas, shotis, puedo pensar sí. en música tradicional, banda, etcétera. Entonces, en esa diversidad, musicalmente hablando, pueden tener efectivamente patrones muy similares. Sin embargo, el problema de la diversidad que planteas en Insistencia trasciende el de la música. Como experiencia vivida por ti. Mira, per tornare a este screen, mira, existencia prácticamente son restos, no los, de mis trabajos sobre memoria. Ajá. Y todos los cuentos que son allá, es más que cuentos, son los estudios sobre la memoria, pero yo probé exprimirlos en una manera diversa un poquito. Porque, ¿cómo explicarlo bien? Porque memoria, sobre todo, es sulla base di todo, è sulla base di tempo, è sulla base di esperienza, è sulla base di spazio e tutto. Però memoria in sí misma è un gran fraude nella realtà. Perché a veces tú non eres tú que te acordas algo, ma è la memoria que te acorda algo. A ver. Tú puedes, mira, perché sempre si pensa che, sempre si dice che pensamento è una gran cosa, però è pensamento che dirige te, non tu che dirigi pensamiento. Es la cosa contraria. Entonces, es algo como pensamiento que te puede determinar, tú no estás dueño del tuo pensamiento. Porque basta una pequeña cosa y ya tu pensamiento corre en un otro lado. Tú no, mira, puedo hacer una deviación. Yo también, como sabes, como hice en México, hice taekwondo. Yo adesso estoy haciendo da muchos años box. E in box descubres una cosa bien interesante,
que tu cuerpo es mucho más rápido de tu cabeza. Si tú en la box usas tu cabeza, pierdes siempre. Mas si, en cierta manera, puedes dejar de usar tu cabeza, y tu cabeza dejar solo como una cámara, tu primera cosa que pierdes tiempo. Che non ti rendes conto quanto duran las cosas, pierdes totalmente. Que es interesante, es la misma impresión cuando tocas un instrumento o haces la música. También, primera cosa que no puedes pensar en pasado, por ejemplo, qué error hiciste, no puedes pensar en futuro, qué estás preparando. Tienes solo tener en tu cabeza todas las tres cosas, pasado, futuro y presente en manera contemporánea. Aquí estamos de nuevo, contemporánea. Estos tres, pasado, futuro y contemporáneo, se mezclan juntos. En manera que tú te oscuran sí las cosas, porque te oscuran el tiempo. Perché tu non puedes seguir. Te oscuran muchas otras cosas, pero oscurando algo, tú ves otras cosas. A ver. Y yo probé a hacer la misma cosa con el texto. No sé se alcanzó o no. Puede ser de sí, puede ser de no. Pero lo trabajaste con la memoria. Ahora, el problema de la memoria es un problema tanto filosófica como psicológicamente muy agudo, porque para algunos efectivamente, fuera de una taxonomía clásicamente psicológica, pensemos que soy psicólogo, puedo hablar de memoria automática, que es lo que está señalando. Yo no pienso al caminar qué partes del cuerpo debo mover para caminar, porque si lo pienso no camino. Imagínate que para hablar, imagínate que para hablar tuviera yo que pensar en todas y cada una de las palabras que voy a decir antes de decirlas, de modo tal que a la hora de pasar de pensamiento a palabra, repita lo que pensé en discurso, porque entonces realizaría 2 veces la misma tarea y sería antieconómico psicológicamente hablando. En realidad pienso unas cosas, aparecen de otra, porque la memoria automática, valga el concepto, o memoria inmediata, o memoria de trabajo, hace que al escuchar lo que yo digo, me dé cuenta de si digo lo que quiero decir. Pero no retengo todas y cada una de las... Es difícil darte cuenta. Pero me tengo que dar cuenta, porque si tú pones una cara de Juan, ¿qué dijo yo debo interpretar, no fui claro, pero no retengo todas y cada una de las palabras, porque si las retuviera, interfieren con mi proceso de operación. Sí, pensémoslo así. Sí. Tú has tenido una serie de vivencias durante varios años en México y en otras regiones. Y con base en esas experiencias, como dicen que hizo Borges con Irineo Funes, en Funes el Memorioso, para hablar de la memoria, o como hizo Humberto Eco en la misteriosa llama de la reina Loana, a propósito del personaje principal que también tiene una amnesia de vida, pero muy selectiva, a un evento vascular cerebral por hipertensión arterial. Pero el caso de Funes es distinto, él no puede olvidar. Y no olvidar debe ser más doloroso que no recordar. No lo sé. Freud decía, o el poeta Pablo Neruda, ¿por qué es tan corto el amor y tan largo el olvido? Porque noches como estas la tuve entre mis brazos. Pensar que el olvido cumple una función, si no, no tendría sentido olvidar. ¿Para qué olvidas? Evidentemente, a la hora de recordar, uno no sabe si recuerda lo que sucedió o reinventa
los sueños, por ejemplo, en el caso de interpretación de los sueños. Cuando cuentas un sueño, quién sabe si soñaste eso o es la integración de muchos sueños y es la integración de lo que sí quieres decir, pero de lo que no debes decir porque no se puede decir, es política o moralmente incorrecto. Es decir, está plagado de omisiones y de construcciones. Insistencia está plagada de ello y lo sabes. Y aún así lo escribes. Tenemos a un lado a Aquaviva, que creo es el personaje que te ayudó con todas las imágenes de la No, edición. hice a él todas las imágenes después. Porque cómo asociar las imágenes a los textos, que eso es la cosa que a lo mejor el buen personaje nos podría ayudar con, porque es el problema de la memoria, las experiencias, la invención y la participación de la memoria. ¿Y cómo conviertes todo ello en texto? Porque además, si no lo escribieras, ¿dónde estaría? Probablemente en el panteón de los olvidos, en el cementerio de las ideas no dichas. Y en eso estamos hoy. Hoy tenemos muerte, ya decíamos, tenemos miedo, ansiedad, angustia y desesperación. Un sentimiento de indefensión, porque nos damos cuenta de que los expertos no saben cómo hacerle. Que de pronto las vacunas, que si sí, que si no, Non solo che non hacen saberlo, non saben nada. no Descubren, saben nada y lo saben ellos y lo sabemos nosotros. Luego entonces tenemos miedo, tenemos cansancio, tenemos un sentimiento de indefensión y sin embargo, como dijeran Ronald Lane y David Cooper en su momento, nos inventamos otra realidad parecida a la esquizofrenia y al delirio para por lo menos gozosamente evadir la realidad. Ya no queremos realidad, queremos ficción. Eso es lo que estás planteando. Pregunto. No, después no nos queremos otra ficción, no es que queremos, porque Bueno, no otra realidad. en la ficción estamos viviendo en la ficción. Bueno, luego entonces la epidemia y la pandemia son una ficción. Podría ser. Oye, tu duda es muy... Posible. Es posible. Y los Yo no muertos de digo dónde que han lo es, yo salido. solo digo que es posible. No probable. Porque si es una ficción, entonces no es real. Lo real es que si hay enfermedad, o esto es la ficción. Lo real es que los hospitales están rebasados. Tú sabes que hay ciertas personas dicen que todas las enfermedades son ficción. Es más, nosotros somos una ficción. Puede también ser, todo puede ser. Eso me recuerda mucho a un viejo... Tú puedes dar una prueba que no es así, que no es ficción. No. Necesito Tú presupones probarlo. que no es. Tú presupones que no es una ficción por ciertas razones. Perché per te ti hace más cómodo. Presuponer que la tu vida no es ficción. Es por comodidad. Y entonces, si oponemos una ficción más aceptable que la ficción menos aceptable que tenemos enfrente. Sí, ma sempre criterio que es más o menos aceptable. Depende siempre de la ficción. No hay solución aquí. Entonces estamos en la incertidumbre total. Ah, sí. Y la mejor opción ante ella es la insensibilización. No lo sé. Yo no lo sé qué es mejor o qué es peor. Bueno, ¿qué es más
aceptable para ti. Porque ya no es cuestión de saber, es cuestión de sentir. Es cuestión de sentir, sí. ¿Cuál consideras sensiblemente, en términos de sentir, que es la que quieres? Todo en la base, en inicio, es cuestión de sentir. Porque Luego, sentir es inicio. luego entonces la opción es la emoción. Sobre sentir, sí, construiste tu saber. ¿No? Digo, saber y sentir no son inseparables. Eso no tiene la menor duda. No, son separables porque primero es sentir. Es solo con sentir tú estás construyendo saber. Pero sin sentir no hay saber. Ninguno sabe cómo. Pero sabe que está ahí. O cree saber, dijeras tú. Es saber que eres tú, sí. Y cree saber que tenemos una ficción inadmisible y que es preferible construir otra ficción. Que es preferible en un cierto momento que también es una ficción. Es todo un fraude. Como el estalinismo fue una ficción. Todo es fraude. Joder, ahora sí me quedo casi mudo, porque entonces Insistencia está llena de algunas ficciones. Hablemos, por ejemplo, de la primera ficción que compone el libro Insistencia. Sí. ¿Qué podemos decir de ese personaje con el cual planteas o inventas o creas como un buen demiurgo de ficciones? Que nada es claro, que puedes siempre. Mira, a mí no me gusta mucho explicar las cosas porque en este momento, porque si escribo un texto, lo escribí y si alguien lo comprende de una otra manera o no lo comprende, y lo comprende diversamente. Yo no soy aquí para explicar mis textos. Yo puedo, quién sabe, decir que quería escribir, pero tampoco este es justo, porque cuando escribes no es que tienes un plan exacto como escribes, tienes algo de escribir. Mientras estás escribiendo, las cosas se cambian. Tú cuando en inicio piensas que quieres describir algo, mientras estás escribiendo, la situación se cambia. Tú ves cosas y comienzas a verlas diversamente. Entonces, es difícil decir, esto yo quisiera escribir. Te No. salió eso. Eso fue lo que salió o resultó. Resulta un texto. Mas es siempre así. Porque que cuando yo lo leo, yo lo estoy reescribiendo, según lo que me dices. Exacto, es decir, tú no pretendes con el texto convencerme a mí de un carajo. No intentas en realidad porque no es decirme nada. Antes que idea no es que nosotros dirigimos idea, es idea que dirigen nosotros. Es contrario. Yo, lector, es decir, invitamos a quienes nos están escuchando, a quienes nos siguen, además de que se suscriban al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, a que lean el libro Insistencia, que además ya va a salir en español o en castellano. Está en italiano y en checo. Yo alcancé a ver en tu también redes tiene salir unas notas en checo. También tiene salir en francés.
Va a salir en italiano, en También francés, tendría que en salir checo y en en español. francés. ¿Cuándo? Estamos, obviamente, con este programa, con esta charla, que además tenía un ruido aquí, no era un fantasma delirante, alucinatorio, era un problema tecnológico. Escuchaba la voz de Antonín Cosic desde el en vivo del Zoom, pero también escuchaba el de Facebook en vivo, y entonces como hay una diferencia temporal de segundos, parecía que escuchaba dos diálogos, por eso me percibían absorto. Tuve que apagar esta porquería y funcionar desde el otro lado para recuperar una sola imagen. Pero más allá de las dos voces, en realidad cuando uno escribe un poco, como decía Víctor Hugo, ¿sí? Víctor Hugo, en las voces interiores, en realidad tu voz es la recreación de las voces interiores que a lo largo de tu vida ha sido o te han permitido interconstruir una intersubjetividad, valga el terminejo, de intersubjetividad, con base en la cual nosotros invitamos a que te lean en checo, en francés, en italiano y en español, para que el que te lea no trate de interpretar a Antonín Cosic, sino reescriba esa historia con sus propias vivencias, de Sí, modo tal que el resultado para el lector sea algo distinto a lo que es para quien lo escribió, porque además lo que escribió no derivó de pensar, sentarse, fumar lo que fumases o tomar lo que bebieses, y una vez hechos, no, pues voy a hablar del primer personaje que va a tener tales características, sino el personaje va saliendo tras los garabateos que tu mano plasmaba o la computadora en el sistema para hasta transformarse en un primer cuento, historia, narración, como lo llame, no cabe duda de que serían una serie sucesiva de 9 o 10 narraciones de personajes, circunstancias y situaciones con las cuales compartes una serie de vivencias, para que el lector las goce, las interprete o las mueva como pueda o quiera. De lo cual ni claro, tú, ni el lector, ni yo estamos ciertos de nada. de nada. Pero sí podemos saber cómo se llaman las diferentes narraciones. No me lo acuerdo, Tengo... no, Esa no, memoria es ahorita, medio traicionera. ahorita, quién sabe, non comprendi bene. E questa è l'ultima sentenza. Esta l'ultima sentenza che dijiste non comprendi bene. A ver, ¿La puedes repetir? sí, claro. Tú escribes Sí, una serie de narraciones, sì. un número determinado de narraciones dentro del Ma libro. más que narraciones, sono in forma narraciones mis ideas sulla memoria. Uh-huh. Pero están armadas a través de personajes. No son Sí, temas filosóficos ni temas sí, matemáticos sí, planteados en un exacto. texto. Son Sí, 10 o 9 narraciones sí, con personajes concretos. sí, ¿Sí? Y ya pronto vendrá, ya después veremos si aparece en formato ebook u otras versiones, porque no todos pueden tener acceso a él físicamente, sí. pero por ebook es probable. Ese son, ¿cómo se llama el primer personaje? Non me acuerdo. Esa memoria, la traidora que nos hace perder el equilibrio y como funámbulos andamos sobre la cuerda floja bailando de un lado a otro. Pero entre recuerdo y recuerdo, lo que sí podemos decir es que son
un grupo de Sabes narración. que yo generalmente cuando escribo algo, lo olvido totalmente. Haces como un borrón y cuenta nueva. No, para mí este problema es resuelto afuera. Bueno, planteado así, son 10 narraciones con personajes que, Sí, inventados a partir de vivencias en México. sí, No son una trama histórica, no son historias de vida, no son personajes reales, son personajes de ficción con los cuales vas armando tus recuerdos. sí, algo así. Y esos recuerdos encierran una serie de emociones y una serie de experiencias con respecto a lo que ha pasado con tu vida acá en México, el Sí, tiempo que haya durado. sí, Además recuerdo muy bien cómo sufrías con el frío en Cuernavaca, y mira que Cuernavaca se conoce como la ciudad de la eterna primavera, y resulta que gozabas, sufrías con el frío. Pero lo que sí podemos en este momento es decir que podemos recomendar ampliamente. Por internet irán saliendo los datos de dónde adquirir las versiones en tu propia página y en tus redes, y naturalmente en las mías, las diferentes versiones y cómo pueden adquirirse del libro Insistenza, ahorita en italiano, en checo no sí. sé cómo se diga, porque mi checo lo hablo como Vicente Fox hablaba el inglés con las botas. Entonces mi checo es malérrimo, pero en checo sabes de alguna manera insistencia, en español es insistencia. Aunque no necesariamente la traducción literal al español sea la más sensata a la hora del contenido de las narraciones. Es un libro muy pequeño, no demanda mucho tiempo su lectura, y creo que bien vale la pena recomendar, porque además tiene genial y magistralmente una serie de imágenes trabajadas por alguien que con el propio De Anthony Julio, sí. fue marcando esto. Probablemente valga la pena en esto gozar el libro, porque físicamente y en formato ebook se puede disfrutar. Pero regresando con estas experiencias, sí hay futuro, pero el futuro es incierto, Todo es incierto. menos tu nombre, Pasado, dijera pasado Serrat. también. Dijera Serrat en una canción: todo es incierto menos tu vientre. Pero más allá de esa incertidumbre, no hay modo de cambiar el rumbo. Pregunto, No, ma esta incerteza es única certeza. no hay intenciones de ninguna naturaleza, es casi como fotografiar vivencias y armarlas en texto. Así. Pues Antonín, no sé cómo hayas experimentado, que no experienciado o vivenciado esta hora y minutos que llevamos de diálogo y charla en torno a temas sumamente agudos, abstrusos e inciertos, de duda, que es la único cierto que decías. Visto, no puedo dudar de que dudo, y probablemente la duda sea la única herramienta de que dispongo para saber que existo. Dudo, luego existo. Sería tu paráfrasis del cogito ergo Exacto, sum. sí. Así parece. Planteado hasta este terreno, ¿qué nos quisieras plantear para cerrar esta charla? No sin después agradecer tu colaboración y la presentación de esta insistencia, que ha sido poco ortodoxa esta charla, porque hemos tenido saltos a salto de mata por aquí y por allá. Pero ¿cómo te has sentido? Gracias ¿Qué, a ti, qué te Enrique. parece? Mucho placer verte. Al menos así, de esta manera. Esperamos que en el futuro nos vemos aunque en México o aquí. Pues ya nos veremos en México.
De todas maneras, no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores que amablemente tuvieron la paciencia hoy de que estuve distraído con los audífonos a dos voces, unas alucinaciones auditivas y otras reales. Ambas eran ficción, no tengo la menor duda, porque iban a diferente tiempo y me dificultaron un poco la audición. Sin embargo, ha sido interesante plantear contigo que tenemos que inventar una nueva ficción para poder enfrentar esta otra. Que no es otra manera de decir que para enfrentar esta realidad tenemos que inventar otra. Sí, Es decir, fue una forma cuasi metafórica o casi con una serie de metonimias de señalar que nada está perdido, porque la única posibilidad que tenemos es la de recrear, como dijera aquel poeta español transterrado a México, León Felipe Camino, crear un mundo diferente al que tenemos gracias a la fuerza poética de nuestra imaginación. No un mundo como es, sino como debiera ser. Es otra ficción ante la que tenemos enfrente. Eso es lo que puedo extraer de lo que nos has planteado y que hemos podido comentar a salto de mata. ¿Estarás de acuerdo con esa forma de corolario? claro. Pues mi querido Antonín Cosic, siempre es un placer platicar contigo ahora a la distancia y Placer más, es mío, Enrique. y va a seguir esta modalidad mientras no estés en México y sigas en Praga o en Italia. Y ya sea que nos veamos acá o algún día allá por una ciudad que dicen que es hermosísima, Praga. Sí, Muchas gracias a todos quienes se conectaron gracias. aquí, fuimos pocos, y a todos los que nos siguieron en vivo vía Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguiremos en contacto. Chao.